Continuamos en Infobae TV, hay muchos temas de la economía para conversar. Un invitado de lujo hoy, el diputado por el Partido Frente para la Victoria, Roberto Feletti, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí en Infobae. Al contrario, gracias por la invitación. Hoy es un día viernes y hay muchísimos temas económicos para hablar. Yo arrancaría con el primero, que tiene que ver un poco con esta decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que decidió rechazar el pedido del Citigroup, este pedido para poder pagar los bonos con legislación argentina, y obviamente enviar esto nuevamente al juez Tomás Griesa, lo que plantea una situación delicada para la República Argentina en función de que el día 30 de septiembre la Argentina tiene que volver a pagar un vencimiento de bonos par por aproximadamente 200 millones de dólares, y hay que aclarar que solo 5 millones de dólares son con legislación argentina, que son los que el Citibank no podría pagar. Sí, ahí me parece que, por un lado, bienvenida a la ley de pago de deuda soberana, pago local de deuda soberana, porque bueno, puede resolver esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que al volverlo a Griesa, hay que ver si Griesa cumple su promesa de haber liberado los pagos que están fuera de la legislación estadounidense por única vez, o ratifica que Argentina puede seguir pagando en aquellos bonos emitidos sin legislación estadounidense. La verdad que todo el mundo y juristas importantes lo han dicho, hay una extralimitación de las funciones, en este caso ya no de Griesa, sino del propio Estados Unidos o de la justicia estadounidense, al pretender imponer decisiones a aquellos títulos que no están emitidos bajo su legislación. Es como intervenir en la legislación de otros países. En este caso concreto, títulos emitidos bajo la legislación argentina, lo cual complica mucho al banco pagador, en este caso al Citibank. Ahí cuando vos hablás de esa ampliación, evidentemente uno pensaba solamente en un problema o esta idea de que podría entrar la Argentina en default con los títulos, digamos, emitidos ley Nueva York, pero en realidad estaría entrando en default con títulos emitidos por ley argentina. Ahí está el gran problema. Estaría dificultado el pago de aquellos títulos que están fuera de la legislación estadounidense. Por eso digo que es muy importante haber dado la opción, sobre todo a aquellos que están fuera de la legislación estadounidense, a cambiar de fiduciario o a cobrar en otras jurisdicciones como Buenos Aires o París. Eso creo que se va a resolver. Pensemos ahí, si bien en este caso son 5 millones de dólares nada más, pensemos que los títulos emitidos bajo legislación extra Estados Unidos son cerca de 8.000 millones de dólares, 8.500 millones de dólares sobre un total de 28.500. Estamos hablando de casi un 27-28%. O sea, la verdad que si la Cámara se hubiera expedido en favor de la Argentina, hubiera acotado el problema en un 30%. Sinceramente, ya parece casi una actitud anti-argentina. Además, objetivamente, hay una extralimitación de la justicia estadounidense al regular títulos emitidos bajo otras legislaciones. Y ahí indudablemente muy difícil la situación del Citibank en la República Argentina. El Citibank se le ha complicado mucho la situación porque evidentemente como banco pagador, si no cumple como banco pagador con aquellos títulos que no están alcanzados por el fallo de Griesa, porque no están emitidos bajo una legislación sobre la cual Griesa pueda juzgar, digo, sí, se le complica muchísimo su situación, sí, claro. En particular, por eso también la idea de la ley de pago de deuda soberana en forma local, de cambiar el fideicomisario, si es que lo aceptan los bonistas, por supuesto. Ahí tomando en caso lo que pasó con el Banco New York Mellon, el famoso Boni, que la Argentina directamente lo desplazó, lo cambia por nación fideicomisos, también podría tener algún tipo de sanción el Citibank. Y el Citibank podría quedar, no sanción, digo, no, porque si no, digo, no va a haber sanciones contra el Citibank por su funcionamiento en la República Argentina. Es un banco que hace muchísimos años que está en la Argentina, y ha operado siempre, digo, no ese es el caso, pero sí podría ser desplazado como agente pagador de los bonos que están por fuera de la legislación estadounidense, sí, claro. Yo, en función de lo que ha dicho el gobierno... se niega a pagar, nosotros el otro día en la comisión, cuando se trató la ley de pago local de deuda soberana, vino el representante de los bonistas italianos muy contento, porque consideraba que esto era una solución y les permitía a ellos llegar o hacerse de los fondos, digo,
por este mecanismo, evidentemente para que eso ocurra van a tener que cambiar de banco pagador. Ahora, vos decías recién bienvenida la ley de pago soberana de pago de deuda exterior. ¿Qué es lo que rescatás, digamos, de lo que aprobó el Congreso con respecto a esta ley? Bueno, creo que esto justamente lo que va planteando en este sentido es primero la afirmación de Argentina de defender su reestructuración de deuda. Creo que lo más trascendente que hace la Argentina es colocarse en defensora del proceso de reestructuración de deuda, mostrando voluntad de pago y mostrando disponibilidad de fondos. Son los dos puntos claves. Es decir, para que haya un default, o lo declara el propio deudor y dice yo no pago, no es el caso de la Argentina, y tampoco lo han pedido los acreedores, y de hecho por eso también los títulos siguen cotizando. Yo creo que esta ley refuerza el hecho que los títulos argentinos, inclusive los externos y los internos como el Bodén, no cotizan a precio default, porque todo el mundo cree que Argentina tiene los fondos para pagar y va a pagar. El primer dato es la señal de que defiendo la reestructuración de deuda, que fue una reestructuración exitosa. El país creció, no tuvo crisis externas y los bonistas cobraron. Por el otro, favorezco la situación de aquellos bonistas que están fuera de la legislación estadounidense, porque no es lógico que sean alcanzados por un fallo de un juez estadounidense aquellos bonos que no están sujetos a su jurisdicción. Eso también, y eso fue entendido así, y lo explicó Sembo en la Comisión de Presupuesto cuando nos reunimos, es entendido así y sobre eso también es bienvenida la ley porque puede viabilizar y salir de este entuerto que hoy la Cámara pone al Citibank, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. Y el tercer punto es que le va a permitir a aquellos bonistas aún sujetos a legislación estadounidense, hay que ver cómo eso se interpreta jurídicamente, si cambio de domicilio de pago es cambio de jurisdicción, porque digo, muchos tenedores de bonos de Estados Unidos dicen yo no puedo tener un bono que no esté sujeto a legislación estadounidense. Ahora, el cambio de domicilio se interpreta, si yo voy a cobrar a Buenos Aires, ¿estoy cambiando de jurisdicción o solo cambio el domicilio de pago? Bueno, eso abre una discusión. Y me parece que Argentina con todo esto lo que hace es mostrar, bueno, señores, yo defiendo mi reestructuración, defiendo el derecho de los bonistas de cobrar, le pongo la plata a disposición y voy pulseando. Esta es una pulseada que va a ser larga. Larga, digo, va a durar. Ahora, en favor de la Argentina es esto, el dato más importante es que los bonos argentinos no se cotizan a precio default. Tomando en cuenta esa ley, desde la oposición critican, por ejemplo, abrir una cuenta aparte para depositar todo lo que tienen que cobrar los llamados holdout, el gobierno les va a ir depositando en una cuenta. Ahora, ¿vos crees que esos inversores que no entraron en el canje 1 y que no entraron en el canje 2 van a entrar en esta nueva ley que plantea la República Argentina? A ver, yo lo que creo es, primero, que lo que queda por fuera es el 7,6%. Normalmente, si pensamos habitualmente, siempre en una emisión de bonos hay un 2% que por ahí por herencias, queda como scrap. Digo, es posible que la mitad de ese 7% acepte ingresar al canje. ¿Por qué? Por lo que digo antes, Argentina está mostrando voluntad de pago, Argentina está dialogando también, porque es real que Argentina dialogó en el marco del juzgado de Griesa con Pollack, el ministro de hecho fue, y no están cerradas las puertas. Es bastante razonable que hoy los bonos argentinos que entraron al canje, los bonos performing, están cotizando prácticamente muy cerca de lo que sería el valor par, digo, y si se resuelve este tema de los buitres, es muy probable que aumente esa cotización. Entonces, quien entró al canje hoy, la mayoría de los que aceptaron el canje, evidentemente están cobrando, y evidentemente están cobrando, si agregamos el cupón PBI, una quita que es menor al nominal. Es un buen negocio tener un bono argentino del canje. Entonces, tiene liquidez el mercado además. Entonces, me parece que en ese lugar puede ser, y el ministro lo dijo en la comisión, que de ese 7,6% por ahí 2 o 3 puntos ingresen al canje. No lo sabemos, pero esa es la posibilidad real. Con lo cual acotamos a la mitad la discusión con los buitres, porque el grave problema, no solo por la cláusula en la cual no se puede mejorar la posición de los tenedores de bonos que entraron al canje respecto de otros, que esa cláusula vence en enero del año que viene, no solo por eso no se puede llegar a cumplir el fallo de Griesa, sino también porque habría muchos otros que inmediatamente reclamarían lo mismo. Entonces, el mantener abierto el canje y tener la expectativa
tal cual lo señaló el ministro, de que por ahí 2 o 3 puntos de esos 7 ingresen, bueno, acota los problemas y da más fortaleza a la Argentina para el diálogo con los fondos buitres, que siempre, como digo, tiene que hacerlo en el marco del juzgado, no puede irse por fuera. Hablando de los fondos buitres, ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió prácticamente 39 tweets en su viaje a Roma, muy disparados rápidamente, prácticamente en 15 minutos, y allí hablaba de un plan, de alguna manera, que los fondos buitres tienen contra la República Argentina, enumerado prácticamente en 5 puntos, donde decía que iba a haber una embestida, que tenía que ver con todo el tema de lo que está pasando con el dólar en la República Argentina. ¿Vos crees que hay, de alguna manera, un plan armado para ir contra la Argentina por parte de los fondos buitres? Yo, a ver, no quiero ser tan conspirativo, obviamente la presidenta tiene la información y uno ratifica que eso es así. Ahora, lo que llama mucho la atención acá es que algunos comunicadores, algunos operadores de mercado están permanentemente hablando de un inminente crack cambiario, ¿sí? Y si uno mira, por ejemplo, la cotización del Bodén 2015, que vence el año que viene, que Argentina tiene que pagar 6.361 millones de dólares, una cifra muy importante, está cotizando a 92% de su paridad. O sea, está cotizando prácticamente plenamente performing. Está bien, pero voy a cobrar dólares. Es raro, sí, pero voy a cobrar dólares. Está bien, pero si alguien sospechara que Argentina no tiene los dólares para pagar, te puedo asegurar que no cotiza el 92 de 100. Si hubiera una sospecha de que Argentina... Entonces, por un lado, estamos hablando de una permanente falta de dólares en la economía argentina. Pero por el otro, los vencimientos de deuda pareciera que tienen cómo hacerlo. Y de hecho, si uno mira de acá a fin del año que viene, más o menos hay 12.700 millones de dólares de vencimientos de deuda. Y Argentina va a tener 6.500 millones de dólares de superávit este año, casi 9.000 el año que viene y tiene 28.000 de reservas. Es bastante razonable que Argentina cumpla esos vencimientos. Y eso es lo que ven los que cotizan el Bodén. Entonces, si Argentina hasta ahora tiene los dólares para importar, y si Argentina tiene los dólares para afrontar sus vencimientos de deuda, porque son las dos cosas trascendentes, entonces, cuando se habla de un inminente crack cambiario, ¿de qué estamos hablando? Si vos me decís, Argentina hoy no tiene... El crack cambiario sería una devaluación. Una devaluación, esto que se habla, de que el dólar, de que esto... Digo, si vos me decís que a Argentina le faltan dólares para generar un proceso de inversión que relance la economía, yo te digo, sí. Pero eso no es la inminencia de una sensación de pagos. Esto es lo que yo digo. Cuando se habla de una mega devaluación, de una ruptura de los contratos, de una inminente cesación de pagos, que es lo que se está planteando muchas veces desde diversos comunicadores, incluso desde diversos líderes empresarios, no tiene ningún correlato con lo que pasa primero en el propio mercado, con los títulos que cotizan performing, no cotizan a precio default, ni tiene ningún correlato con si uno ve la caja del movimiento de divisa de la Argentina en cuanto a lo que es importar lo que Argentina necesita y pagar sus compromisos de deuda. Es decir, es cierto que sería bueno un flujo de divisas para generar inversiones, es cierto, pero no es real que Argentina está estrangulada en su movimiento de divisas. Pero tampoco es real que sobran los dólares en la Argentina. No sobran, yo asumo, digo, el gobierno lo asumió. Cuando el gobierno va a arreglar el CIADI, las deudas con el CIADI, era un planteo de los Estados Unidos para destrabar créditos en el Banco Mundial. En el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, para destrabar financiamiento multilateral. Y Argentina va y arregla. Cuando Argentina arregla en el Club de París, uno de los cláusulas del Club de París que Argentina va a pagar más si le ingresan divisas, sobre todo de Europa, para financiamiento de infraestructura. Otro tipo de financiamiento multilateral. Argentina da cuenta de eso y va y arregla. Y cuando arregla y le paga a Repsol, es porque está previendo que necesita financiamiento para la energía, que es una de las debilidades que tiene hoy el país. O sea que Argentina manda esa señal. Después nos topamos con Griesa. Bueno, ahí empezamos. Pero no es que el gobierno no da cuenta que le faltan dólares para invertir y no hace nada. No, va y arregla el CIADI para ver si recibe dólares del Banco Mundial, va y arregla el Club de París para ver si recibe dólares de los bancos europeos y va y arregla Repsol para ver si recibe inversiones en energía. No es que el gobierno no da cuenta de eso. Ahora, nos topamos con Griesa y frenó ese proceso, desgraciadamente. Ahora, eso no quiere decir que Argentina está al borde del abismo por la falta de dólares. Uno por ahí no plantea, digamos, el tema de que la Argentina puede entrar en default hoy por falta de dólares. Pero sí lo que plantea el mercado financiero y lo que plantean algunos analistas es que
es bastante difícil mantener esta idea de una Argentina con un dólar en un mercado paralelo, blue o ilegal, como lo declaró el gobierno, de aproximadamente hoy está 14,95, 15 pesos, y por el otro lado un dólar de 8 pesos con 44, que es el dólar oficial. Entonces lo que se plantea es que esta brecha, las brechas cambiarias que tuvo la República Argentina, nunca terminaron bien, digamos, todas las brechas que tuvo en el 80, en el 90, la última fue la de la convertibilidad, donde había un peso, un dólar, y prácticamente en el mercado paralelo a fines de diciembre del 2001, en enero, prácticamente estaba casi 2,53. Después se devaluó y se llegó a 2 pesos con 40, pero digo, no son buenas las brechas cambiarias, o sea, no le hace bien a la producción ni a la economía real, me parece. Las brechas cambiarias no son buenas, pero también son creadas artificialmente, volvemos al tema. Digo, el mercado ilegal es un mercado absolutamente demandado y poco ofrecido. Entonces cualquiera que mete una orden de compra en ese mercado inmediatamente impacta en la cotización hacia el alza. Cuando mencionás esos otros momentos de graves crisis cambiarias como fue el 81-82, 89-90, 94-95, 2001-2002, los desequilibrios de la Argentina eran enormes. Era un país que estaba sobreendeudado primero, no podía afrontar sus vencimientos de deuda. Segundo, era un país que tenía desequilibrios fiscales también muy grandes. Hoy el presupuesto y la realidad, Argentina está trabajando con un déficit fiscal de no más en primario de 1,5 puntos del PBI y de 4 puntos el déficit financiero, son cosas manejables. Y en el frente externo está teniendo superávit comercial. Es un país distinto y es un país que además tiene una economía efectivamente sobreexpandida. De tener una economía sobreajustada cuando se inició este gobierno en el 2003, tenemos una economía hoy que tiene una enorme potencia en la industria automotriz, una enorme potencia en la industria de electrodomésticos y tiene dificultades para sostener esa expansión, fundamentalmente por la energía. Bueno, esta es la discusión, pero no es una discusión en la cual traumáticamente vamos a terminar en un crack. Es una discusión para dar. Y el gobierno la quiere dar. Ahora, si al gobierno están todo el día diciéndole es inminente un desastre, es inminente que la brecha termina mal, que no hay razones. Es un país que hoy, si medimos su tasa de sustentabilidad de deuda en dólares y en el sector privado es menos de 8 puntos del producto. Entonces, eso también se lee. Y es un país que el año pasado colocó 1 millón de autos. Está bien, este año va a colocar 700.000. Porque nuestro principal socio comercial en parte no nos compra. Bueno, es una discusión, pero digo, es un país que colocó 3 millones de televisores el año pasado. Está bien, hoy tenemos esa discusión, la brecha yo creo que es artificial, ¿Pero por qué la brecha es artificial? Porque es un mercado chico y completamente demandado. Vamos nosotros dos y colocamos una orden de compra en el mercado ilegal de $1 millón, ninguno de los dos lo tiene. Pero colocás y ya inmediatamente estás impactando en el precio, porque no te tienen que ir a buscar la punta, no te pueden cerrar. Digo, sabemos cómo juega ahora, eso. Ahora, la realidad es que vos hoy estás pudiendo importar lo que hay que importar y Argentina está importando la energía que tiene que importar y tiene debilidades de mercado interno y de mercado externo, sí, en Brasil, en la Unión Europea y en que vos saturaste de bienes de consumo durable el año pasado, pusiste como toda la carne al asador. Bueno, esas son dificultades. Ahora, como te digo antes, el gobierno da cuenta, estamos buscando financiamiento multilateral, estamos buscando bilateral con los chinos, arreglamos Club de París para que ingresen inversiones europeas. Está el gobierno dando cuenta de esa realidad. Ahora, no es una situación al borde del abismo. Hablaste recién del presupuesto, el presupuesto 2015, estabas vos en la presentación junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, y se plantea que es un presupuesto, digamos, que marca un ritmo de crecimiento el más bajo de los últimos años, 0,5% para este año, mejorando a partir del año que viene. Y el otro tema tiene que ver con el déficit fiscal que vos mencionaste, que prácticamente plantea bajar de 4 puntos el déficit financiero a 1 punto del PBI. ¿Crees que se puede lograr eso con este presupuesto? Y el otro tema, la inflación, porque de acuerdo a las consultoras privadas, que uno sabe que no es muy homogéneo medir el índice de precios a través de las consultoras privadas porque no tienen una medición que uno puede decir este es el parámetro para hacerlo, por lo tanto es sumar inflación de distintas consultoras que es bastante complicado, y el del INDEC empieza a entrar algunos problemas porque parece ser que se clavó la inflación entre el 0,7 y el 0,8% mensual desde mayo y de ahí no se modifica. Digo, la inflación presentada en el presupuesto, ¿crees que es creíble? A ver, la inflación presentada en el presupuesto es el 15,6. Nosotros estamos viendo una desaceleración de la inflación.
La tasa de crecimiento de la recaudación que el presupuesto plantea es el 28%. Probablemente en algún punto terminen de converger. Ahora, la realidad también, cuando uno mira la inflación y quiere ver si las consultoras privadas tienen razón, si tiene razón el INDEX, si tiene razón el índice de la ciudad o el índice de Santa Fe, lo que tiene que ver primero es la negociación paritaria, cómo los gremios cierran y qué potencialidad de conflicto tienen. Segundo, y fijémonos que todos cerraron en torno al 30%. En segundo, tiene que ver cuál es la tasa de expansión de la base monetaria, cuál es la tasa de expansión del gasto público. Tercero tiene que ver qué pasa con algunos precios de insumos difundidos, como el acero, la nafta y demás. Y sobre eso podemos llegar a converger en un índice que ¿y cuánto evolucionó la recaudación? Entonces, es difícil pensar una inflación del 40, hablan del 50, cuando vos tenés un flujo de recaudación, un flujo de expansión de la base monetaria, un flujo de cierre de paritarias que está 10, 12 puntos menos. Bueno, veremos cómo eso converge. Ahora, la realidad de los presupuestos, y este es el séptimo que me toca tratar, 3 como viceministro de Economía, este sería el 4 como presidente de la Comisión de Presupuestos, que nunca desembocaron una crisis fiscal. Te admito que el presupuesto 2014 es el que más diferencias tiene entre lo que ocurre realmente y lo que se presupuestó el año pasado. Sí, es cierto. Ni siquiera el del 2009, con la crisis internacional, tuvo tantas diferencias. Ahora, la realidad es que nunca Argentina desembocó en una virulenta crisis fiscal tampoco, que es lo que permanentemente se está diciendo. Hace 11 años que los presupuestos tienen diferencias, tampoco tantas, normalmente son 15-18% de diferencia dentro del presupuesto de lo real. El del 2014 no, es una excepción, es un 27-28. Ahora, terminar el 2014 con una tasa de crecimiento del 0,5 y plantear para el 2015 una tasa de crecimiento del PBI del 2,9%. ¿Crees que se puede dar en la Argentina que viene? Sí, es razonable dar. Si nosotros pudiéramos arreglar el frente externo, yo creo que las posibilidades de crecimiento de Argentina son muy altas. Digo, si nosotros pudiéramos destrabar la discusión esta que tenemos con los buitres, las perspectivas de inversión para la Argentina son altas, sobre todo en el plano energético. El gobierno ahora ya lo empieza a tratar el Senado, nos va a llegar a diputados, plantea una nueva ley de hidrocarburos que unifica el tipo de licitación para las áreas secundarias, no solo las de petróleo no convencional, sino también las áreas de petróleo convencional secundarias, todavía subexploradas, plantea un escenario mucho más favorable en términos de beneficios o de promoción de la inversión en hidrocarburos, en explotación de hidrocarburos, que va a generar un flujo de inversiones. Yo creo que, digo, ¿qué pasó este año? Y el año pasado que creciste al 3%, pusiste toda la carne al asador, sobre todo en bienes de consumo durable. ¿Sí? Muy fuerte. Hubo muchas. Y eso te permitió crecer al 3 y sustituir lo que Brasil no te compraba. Este año es más difícil porque la gente no se compra un auto todos los años, ni una heladera todos los años. Y creo que el gobierno debe poner mucho más el énfasis en la vivienda para lograr un proceso de expansión y en los alimentos, que son menos demandantes de divisas. Y creo que, insisto, si se arregla el frente externo, así como se arregló SIADI, Club de París, Repsol, con los buitres, si se resuelve este problema de esta embestida, me parece que Argentina tiene un horizonte muy favorable, porque el gobierno da señales en esa dirección. Si vos ves la ley de hidrocarburos para resolver un problema clave que es el tema del sector energético, es una ley consensuada con los gobernadores, muy discutida, con idas y vueltas, no es real que el gobierno impone decisiones, como se dice. Entonces, me parece que son señales, creo que el que asuma en el 2015 se va a encontrar con un país bastante mejor que el que recibimos nosotros en el 2003. Yo dejé para el final el tema del 2015, pero antes que un tema político también que está relacionado, se acaban de aprobar 3 leyes que considera el gobierno claves, como la modificación de la ley de abastecimiento, defensa de la competencia y defensa del consumidor. Hay mucha polémica por parte de la oposición, el Grupo de los 6 ya dijo que va a accionar judicialmente contra esas 3 leyes, pero ¿qué le cambian a la Argentina la aprobación de esas 3 leyes? Yo creo que protege, primero, bueno, ahí tenés otro caso que se debatió, que parecía que nosotros íbamos a expropiar las cosechas, todas cosas que nunca lo hizo el gobierno ni se planteó. Digo, lo de los granos, eso que van a ir... todo eso son cosas, digo, lo que le cambia primero al consumidor, insisto, si el año pasado tuvimos una buena expansión de televisores, heladeras, lavarropas, bueno, muchas veces cuando se expande el mercado de consumo, nos encontramos con consumidores que no tienen cómo reclamar. Hay empresas prestadoras de servicios que ni siquiera tienen oficinas de atención al público. Tenés que entrar a un conmutador. Bueno,
Eso va a permitirle al consumidor que esté cara a cara con su prestador de servicios o cara a cara con su productor de bienes. Lo del consumidor está claro, pero lo del empresario. Lo del empresariado. ¿Qué pasa con la ley de abastecimiento? Primero, es una norma mucho más benigna, no tiene ni punto de comparación con la del año 74, era otro escenario, no tiene ninguna comparación. Lo que hace la ley de abastecimiento es simplemente ver aquellos casos. Argentina, como otras partes del mundo, es un país de mercados concentrados, hay pocos jugadores en los mercados y muchas veces hay abusos de posición dominante. No es justo que el gobierno protege, administra el comercio exterior, o sea, protege la industria argentina de avalanchas importadoras. Crea mercado con la demanda interna, con la asignación por hijo, con la expansión del gasto público, con las jubilaciones, impulsa las paritarias, o sea, crea un fuerte mercado de consumo. Y bueno, y eso termina apropiado en una posición dominante. Argentina tiene 120.000 empresas medianas, no pymes, medianas, importantes, que participan en una cadena de proveedores de estas grandes empresas monopólicas. Y muchas veces nos los dicen. A mí me pagan a los 90 días, me pagan a los 120 días, yo tengo que pagar a los 30, tengo que pagar los insumos de contado. Me convierto como empresa financista del capital de trabajo de esos grandes grupos. Entonces, y eso pasa, y eso podés preguntárselo a cualquier empresario. No queremos que esas empresas salgan de la red mundial de empresas, no queremos, ni siquiera nos planteamos reconstruir el Estado empresario en términos clásicos. De hecho, YPF es una sociedad de economía mixta. Digo, pero sí necesitamos regular esos mercados. Si no, ni las 120.000 empresas medianas, ni los consumidores se van a ver favorecidos por más que uno impulse políticas de expansión del consumo. Digo, todas las políticas de demanda del gobierno chocan con una apropiación de renta indebida. Y eso es lo que el gobierno quiere discutir. Vos hablaste ahí de la entrega del 2015 y en los últimos días apareció Máximo Kirchner con un discurso muy fuerte por parte de la agrupación La Cámpora, que él de alguna manera está al frente, y dio a entender que quería que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir de alguna manera, que la dejen competir. Y aparece de golpe el rumor de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner podría ser diputada por la provincia de Buenos Aires, o algunos dicen hasta candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o también candidata a gobernadora de Santa Cruz. La pregunta en concreto es si vos crees que la presidenta va a seguir dando batalla desde el punto de vista político y de tener algún puesto clave luego del 2015. Mira, dos cosas primero. Yo estuve en el acto de Argentinos Juniors, fui invitado, estuve. Primer dato también que tiene que ver cómo se distorsionan las figuras y las imágenes. Digo, fue muy conmovedor lo de Máximo, fue muy emotivo, porque él habló desde un lugar muy humilde. Dijo, yo no sé si estoy preparado para hablar ante 40.000 personas, yo no soy el mejor, no soy el perfecto, pero me quiero hacer cargo por el esfuerzo de mis padres de haber construido este proyecto político. Y creo que eso me pareció muy trascendente porque el permanente machacar de que Máximo era un casi adolescente que jugaba a la PlayStation y apareció alguien, una figura con mucho compromiso político, pero además desde un lugar muy sencillo. Eso me pareció trascendente. El otro punto, ¿cuál es el futuro político de la presidenta? Bueno, evidentemente estamos ante el liderazgo más importante que tiene este país. Ese liderazgo es insustituible, es evidente que es insustituible. Si uno mira los discursos de la oposición en el Congreso, si uno mira los presidenciables de la oposición, bueno, va a ver que no hay un liderazgo de esa potencia y de ese peso hoy en la Argentina. ¿Cuál va a ser su futuro político? Obviamente lo va a decidir la presidenta de la Nación y nosotros la acompañaremos, pero digo, lo que se pone en discusión acá es el tema del liderazgo de la presidenta y el vacío que deja si ese liderazgo se corre del centro de la escena política y cuáles son las discusiones que la oposición está dando. Porque también cuando hablamos de todo esto de los buitres, toda esta conversación que hemos tenido, ¿cuáles son las ideas de la oposición? ¿Cuáles son las formas de la oposición para salir de estos problemas? ¿Qué es? ¿Vamos a desbalancear el Estado? ¿Vamos a rebajar todos los impuestos? ¿Vamos a aumentar los gastos? ¿Vamos a tomar deuda? Bueno, Macri ya dijo que va a sacar el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría y acaba de anunciar también que va a hacer retenciones o las va a bajar 5% por año. Bueno, me parece bien, pero digo, eso implica desfinanciar el Estado, implica saber qué vamos a hacer, implica
articulaciones más concretas. ¿Qué vamos a hacer con todo este proceso? ¿Qué vamos a hacer con la reestructuración de deuda? El que asuma... ¿Pero se puede hacer eso que dice Macri? No se puede hacer. No se puede hacer de ninguna manera. Caerías en una crisis fiscal. Bueno, por líderes como Macri, que tuvimos crisis fiscales cada 5 o 6 años, fiscales externas, cada 5 o 6 años en este país. Por líderes como Macri. Porque ¿qué hubiera pasado frente a la falta de divisas? Que efectivamente las hay, que tienen un factor importante en la energía, otro en la relación con Brasil y otro en el problema de los vencimientos de deuda, si Argentina no hubiera acumulado las reservas que acumuló y le tendieron este puente financiero hasta hoy. Esto también hay que verlo. Bueno, hay que preguntarle a Macri qué es lo que piensa, o qué piensa Massa con sus frases hechas, qué sé yo. No, el que las hace las paga, en los buitres hay mucho verso. Uno quiere, la verdad que quisiera discutir ideas, creo que el liderazgo de la presidenta, y eso lo entiende toda la población, los que están a favor y los que están en contra, que el liderazgo de la presidenta hoy es insustituible en el país. Roberto Feletti, como siempre, diputado por el Partido Frente para la Victoria, presidente en la Cámara de Diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Infobae TV. No, al contrario, gracias por la invitación, un placer. Gracias.